Regresamos en nuestra entrevista central de medios conjuntos del día de hoy. Tenemos un plato fuerte. Hablamos de política exterior, de integración centro y latinoamericana y además hablamos de giros hacia la izquierda. Nuestros invitados del día de hoy son el ministro de Política de Integración Regional y dirigente político, además Miguel Mejía, y además el periodista y catedrático español, el señor Ignacio Ramonet. Bienvenidos y buenos días a ambos. Buenos días. Un placer tenerle por aquí. Una semana especial, Miguel. La puesta en circulación el pasado domingo de tu libro con el sugerente título Del Caribe a los Antípodas. Y además tenemos el prologuista aquí, Ramonet, que ha dicho de entrada que es una obra especial y particular de lo que tendremos ocasión de hablar más adelante. Buenos días, señores. Miguel, háblanos de tu libro. Bueno, gracias a este grupo multimedio por la invitación y un inmenso placer reencontrarme contigo, viejo amigo. Mira, este libro que lo lanzamos en Santiago de los Caballeros el pasado domingo con la amenaza del huracán. Tuvimos suerte, fuimos bendecidos de que en horario de la mañana en que se estaba poniendo a circular el libro, no hubo lluvia, nos dio la oportunidad a casa llena de hacer el lanzamiento de este libro. Ahí aplicamos la vieja tesis maoísta, del campo a la ciudad. Generalmente un libro se pone a circular aquí en la ciudad y nosotros venimos de Santiago a la capital, del exterior al país. Porque ya este libro lo hemos puesto a circular en México y en Cuba, donde el maestro Ramonet nos honró con su presencia en Cuba y lo pusimos a circular. El libro recoge una serie de vivencias y de los esfuerzos que nosotros a través del tiempo hemos venido realizando a favor de las relaciones diplomáticas con una serie de naciones que hoy se constituyen en un elemento de importancia diplomática, política y económica y comercial. Hace más de 30 años que nosotros empezamos esta carrera. Debo confesarle que cuando iniciamos esta carrera de vínculo con estos países, sobre todo que estaban en las órbitas de los países socialistas como es China, Corea del Norte y Vietnam, era casi imposible pensar que pudiéramos establecer relaciones diplomáticas con estos países. Estos países a través del tiempo han logrado un nivel de desarrollo económico, tecnológico y una gran importancia desde el punto de vista diplomático. Debo confesarle que cuando inicié esto, desde el movimiento estudiantil y después en la universidad, lo hacía desde una óptica meramente ideológica. Era un momento en que el mundo estaba dividido en dos grandes polos ideológicos, que era la Unión Soviética y China. El movimiento comunista internacional estaba dividido en esos dos grandes polos. Y nosotros realmente pertenecíamos a un partido que tenía más un vínculo con la corriente china, que era el Movimiento Popular Dominicano, donde en el 82 el Movimiento Izquierda Unida es un desprendimiento del MPD. En aquella ocasión nuestra posición estaba inspirada en la hoz y el martillo, pensamiento Mao Zedong, pero a través del tiempo nos dimos cuenta que para hacer una contribución al desarrollo del país, en un momento en que el mundo había cambiado, se había producido una metamorfosis en el mundo y que esos viejos esquemas se habían caído, teníamos que desarrollar alguna iniciativa que nos permitiera insertarnos en unos esquemas nuevos que nos permitiera ya sobrevivir. Ya el elemento ideológico quedaba en un segundo plano. Ya en el 96-2000 yo era embajador encargado del asunto del Caribe en la Cancillería y tenía la oportunidad desde una posición gubernamental de promover esto, que ya desde el movimiento estudiantil yo venía promoviéndolo, pero ya tenía una oportunidad de hacerlo de una posición de Estado y ya en un momento en que el mundo había cambiado, producir un acercamiento, ya no con la visión ideológica, sino de conveniencia, de comercio, diplomática, y, cómo no, económica también.
Entonces ahí empezamos esa carrera, visitaba con mucha frecuencia esos países y comencé a escribir. Siempre he tenido la oportunidad de escribir en algunos medios a favor de esto. El libro recoge toda esa andanza y ya hoy puedo decirle que tengo una gran satisfacción, una gran tranquilidad, porque tenemos relaciones diplomáticas con la República Popular China. Hace 4 años que ya tenemos relaciones con China. Tenemos relaciones diplomáticas y estamos aperturando una embajada en Hanoi, con Vietnam. Y tenemos relaciones con la República Popular Democrática de Corea, Corea del Norte, que aunque no tenemos embajada aquí ni tenemos embajada allá, ellos manejan las relaciones con nosotros con la concurrencia desde Cuba y con frecuencia vienen aquí. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Un momento en que los viejos esquemas se habían roto, en que esto nos permite accesar nuevos mercados y que nuevos mercados nos puedan accesar a nosotros. Las relaciones con China, desde el punto de vista diplomático, es miembro del Consejo Permanente de Seguridad de Naciones Unidas. Y a cualquier país le gustaría tener un socio que esté representado permanentemente en ese Consejo de Naciones Unidas. China es la segunda economía del mundo, que se perfila ya como la primera economía del mundo. Y China tiene un mercado de 1.400 millones de habitantes. Entonces, ya desde el punto de vista empresarial, diplomático y demás, es la importancia que tiene este tipo de relación. Lo mismo pudiéramos decir de Vietnam, no digo lo mismo de Corea. Corea no tiene el desarrollo ni tiene la apertura que tiene China y Vietnam. Ahora, Ramonet, ¿por qué tú dices que la obra es particular y especial? O especial y particular. Bueno, es, digamos, especial porque se sitúa, aunque no lo parezca, en una tradición dominicana. El primer gran líder dominicano que hizo ese viaje, que propone Miguel Mejía en este libro, fue Juan Bosch. Juan Bosch, en el momento en que se terminaba la guerra de Vietnam, escribió un libro que se llamaba Viaje a los Antípodas y también estuvo visitando Vietnam, China, estas regiones de Asia en aquel momento. Particular porque Miguel lo hace en un momento, como él lo acaba de explicar, en el que no solo se inscribe en esa tradición boschiana de prestarle atención a Asia del Este, sino que lo hace también en una perspectiva a la vez, digamos, política, como lo acaba de explicar, pero también muy contemporánea, muy moderna, no es la misma visión. La visión de Bosch es, vamos a visitar 3 países que, aunque parecen muy distantes, tienen algo en común muy importante con la República Dominicana. Pero ¿qué pueden tener de común Vietnam, China y Corea del Norte con la República Dominicana? Bueno, que los 3 han sido víctimas de una agresión imperialista. Después de 1945 en China, en 1950 en Corea del Norte, en 1960 en Vietnam. Y a partir de ahí hay como una fraternidad posible. Miguel lo hace en la era contemporánea, después de haber también visitado. Miguel Mejía es el único líder hoy en América Latina que pudo conocer a uno de los líderes que más influencia han tenido en Asia del Este, que es Kim Il-sung, el fundador de Corea del Norte. Pero lo hace en la perspectiva que hoy esas naciones, en particular China y Vietnam, como él mismo lo acaba de subrayar, están entre las naciones más adelantadas del mundo. China hoy no solo es una gran potencia económica, es una gran potencia tecnológica, es una gran potencia espacial, evidentemente, es una gran potencia en los sectores de la educación a las nuevas tecnologías. Entonces, esa proximidad, curiosamente, hay una tradición dominicana y hay una voluntad dominicana de establecer puentes con esa región y yo digo también, no hay en América Latina un dirigente político hoy que tenga el conocimiento de Asia del Este
que tiene Miguel y que lo ha acumulado a lo largo de 40 años. Antes que muchas personas, ¿quién podía imaginar hace 40 años, 50 años, que Vietnam, que salió absolutamente destruido de la guerra de Vietnam en 1975, iba a ser en menos de 50 años una de las grandes potencias de la región del Este? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros a ambos. ¿A qué se debe que la izquierda haya crecido tanto en la región? Y si esto se va a extender, si ustedes entienden que eso se extenderá a otros países, como ha pasado con Chile, con Colombia, y ahora vemos que Lula está, ¿verdad?, bien cerquita de volver al poder. La pregunta es para Miguel. Para ambos. Para ambos. Miguel. Yo creo que esto responde a la incapacidad que ha tenido los partidos tradicionales, los partidos sistémicos, y al fracaso del modelo de la política económica neoliberal. La política neoliberal genera de mejoramiento en la condición de vida de la humanidad, y esto permite que propuestas alternativas que se aproximan más a las necesidades de la gente tengan mayores acogidas, y por eso se está produciendo un renacer de los gobiernos progresistas. Ya lo vimos en Honduras con Xiomara Castro, lo vimos ahora en Colombia con Petro, y no hay duda de que Lula va a ganar las próximas elecciones en Brasil, porque los gobiernos que han precedido a estas alternativas que están surgiendo no han planteado soluciones. Lula sacó una gran cantidad de gente de la pobreza extrema, y cuando tú vas a hacer balance de lo que ha hecho Bolsonaro y lo que hizo Lula, hay una gran diferencia, y el pueblo también sufre y padece todo esto y ve todo esto, y entonces lo manifiestan democráticamente a través del voto. Lo mismo sucedió con Honduras. Horas después de haber bajado del poder Juan Orlando, lo encadenan y lo extraditan hacia Estados Unidos, lo que indica que había un narcopoder ahí funcionando, lo que permite también que Xiomara Castro, esposa de Miel Zelaya, que lo habían derrocado, un golpe de Estado, y lo habían satanizado, pueda emerger como una alternativa distinta. Y así podemos hacer un balance de todo esto, y es lo que se va a producir el día 2 en Brasil con Lula. Sí, yo añadiría lo que dice Miguel, con lo que estoy enteramente de acuerdo, que de todos modos los gobiernos, sea quien sea que gobierne, han tenido una gran dificultad a lo largo de estos 2 últimos años por la COVID, ¿verdad? Por las dificultades que ha planteado la COVID, dificultades de gestión sanitaria, de gestión económica, que a la COVID le ha sucedido esta ola de inflación brutal, de dificultades, y ahora además las consecuencias de la guerra de Ucrania. Entonces la situación de la población en muchos países es una situación, yo diría, de protesta natural. Y también, independientemente de esta voluntad del fracaso del neoliberalismo, hay también el deseo en muchas sociedades de que cambien los que gobiernan, que llegue otra posibilidad para sustituir. Y lo hemos visto, cada vez que ha habido elecciones ha perdido el que gobierna. La única excepción es Ecuador, en cierta medida, porque aunque teóricamente no era el caso, pero Lenín Moreno se había ido muy a la derecha y le sucedió con Lasso, un gobernante de derecha. Pero si no, ha habido alternativas en todas partes. ¿Y qué les falta a esos gobiernos de izquierda? Porque no es un secreto que ha habido un descalabro económico en esos países con sus llegadas. Descalabro económico, no se puede decir que México tenga un descalabro económico. No se, de Petro aún no se puede juzgar porque acaba de llegar, ¿verdad? Bolivia ha tenido, el gobierno de Evo ha sido probablemente el mejor gobierno que ha tenido Bolivia en su historia, ¿verdad? Nunca Bolivia se había desarrollado tanto. Ecuador con Correa. Con Correa igual, un economista, el país está... Mire cómo está Ecuador en este momento, gobernado por la derecha. ¿Y cuál es el fenómeno de Venezuela entonces, Ramón? Quiero decirle que con Bolivia el país tenía las mayores reservas de divisas de toda América Latina, más que Argentina, más que México y más que Brasil.
y no se pagaba, no se le daba mucho crédito a Evo Morales, porque se decía no tiene formación, no ha ido a la universidad, es un indígena del altiplano. Fue un error, el país estuvo muy bien gobernado. Y quien fue el autor de ese milagro, que era el ministro de Economía, es el que está gobernando, Lucho. Entonces, Venezuela es un país que ha sido muy sancionado, muy asediado, asfixiado, no se le ha dado la posibilidad que ha tenido, entonces tampoco se puede juzgar. Pero las demás experiencias de la izquierda, si no, las sociedades eligen libremente. ¿Por qué la sociedad chilena ha elegido a Boris? Es libre. Y quien gobernaba era un empresario que se decía que había tenido todo el éxito del mundo y sin embargo fracasó. ¿Por qué fracasan los empresarios cuando gobiernan? También podríamos decir, claro. ¿Verdad? Sí. Bueno, en el caso de Venezuela tiene una particularidad, y es que de todos esos países Venezuela es el único que es el cuarto productor de petróleo del mundo y tiene la reserva de petróleo más grande del mundo. Entonces detrás de eso andan esos capitales y esas naciones que mantienen y promueven el asedio, el bloqueo antihumano que tienen con Venezuela. Entonces Venezuela no ha tenido la oportunidad de gobernar en tranquilidad, porque del mismo momento que muere Chávez y surge Nicolás Maduro, hay una ofensiva que no le pierden ni pie ni pisar. Y pese a todo eso, ya Venezuela está recobrando su estabilidad, su normalidad, está aumentando su producción petrolera, y ya los propios Estados Unidos están haciendo puentes de comunicación con ellos, porque en definitiva le están dando la razón a ese joven gobernante que no le han dado la oportunidad de gobernar en un proceso de tranquilidad y de paz. A propósito de ese tema que plantea Albanelli, en la República Dominicana se observa un fenómeno que me gustaría saber la opinión de ustedes dos, porque puede dar uno su visión un poco más local y el otro desde el punto de vista, o sea, desde afuera, que es la casi ausencia de diferencias ideológicas que uno observa en el sistema de partidos del país. O sea, cada partido puede tener su postulado, su planteamiento, hasta su doctrina, pero realmente cuando vemos, por ejemplo, las alianzas que se dan, hay partidos que son de izquierda, que conviven, cohabitan en una misma coalición con partidos que son de extrema derecha. Eso lo hemos visto en varias ocasiones, el Acuerdo de Santo Domingo, el Bloque Progresista, o sea, aquella vez con Peña Gómez, después con Leonel Fernández, y se ve como que no hay diferencias entre uno y otro. Eso parecería como que el pragmatismo lo que se ha impuesto en el país. Yo voy a exonerar a Ignacio de la parte interna para que no lo acusen de injerencista, y él que aborde el tema internacional. Mira, nosotros desde el 1982 hicimos conciencia de que los problemas del país y los problemas del mundo eran tan grandes, que no podía ser afrontado desde una óptica meramente ideológica, sea de izquierda y sea de derecha. A partir de ahí nosotros entendimos que lo que procedía era una unidad amplia, diversa y plural. Una unidad plurideológica y pluripartidista sustentada en una plataforma programática. En el caso de nosotros, hemos cumplido con esa visión. No nos hemos plegado a los desaciertos. Aún dentro de los gobiernos que hemos participado, cuando hemos disentido de cierta política y de ciertos funcionarios, lo hemos expresado. Y los hechos están ahí. Porque si aquí se establece un gobierno enteramente de derecha, evidentemente no tendrá el soporte popular para poder buscar soluciones a estos problemas. Y es desde ese punto de vista que nosotros nos hemos adherido a esa política de unidad amplia, diversa y plural. ¿Qué es lo que se está produciendo en toda América Latina? Chávez no llegó con una unidad ideológica. Chávez tuvo que pactar hasta con un sector empresarial, con la iglesia y con todo el mundo. Lula por igual. Ninguno de estos gobiernos progresistas que han surgido con una plataforma meramente ideológica. Y nosotros también hemos sido suficientemente prudentes. El hecho de que nosotros participemos en este tipo de gobierno, este tipo de unidad, no significa que renunciemos a nuestra visión estratégica. Ahora, tampoco somos ilusos ni somos irresponsables para llegar con el manifiesto comunista bajo el brazo y pedirle al gobernante de turno que aplique eso, porque eso no es lo que se ha ofertado.
Ahora, nuestra vigilancia estará siempre en la plataforma programática, que es lo que hemos aprobado, que cumplan eso, porque nosotros vamos a esa unidad en función de los planteamientos que tiene el programa. Que muchas veces se salen, pues ahí está nuestra disidencia. Y si esta disidencia tiene que generar por incumplimiento del programa una ruptura, pues también lo hemos hecho, sin ningún problema. Eso es en el campo nacional. No sé internacionalmente cómo lo ve Ignacio. Yo lo que diría es que, visto desde el exterior, lo que se percibe muy netamente es que a lo largo de los mandatos de Leonel Fernández, de Danilo Medina y ahora de Luis Abinader, lo que se ha visto es un formidable progreso de la economía y de la sociedad dominicana. Esto es lo que se ve desde fuera. Se podría decir que República Dominicana representa en el panorama latinoamericano como una gran excepción. Primero, son más de 20 años de estabilidad, son más de 20 años de progreso constante, de crecimiento constante. Ningún país latinoamericano ha crecido tanto como República Dominicana. Me decía un economista hace poco que la República Dominicana es hoy, en toda América Latina, el único país cuya clase media constituye la clase social dominante, que es como el sueño de cualquier sociedad, es la característica de las sociedades europeas más desarrolladas, que evita el choque de las desigualdades entre los más ricos y los más pobres. No quiere decir que no haya desigualdades en República Dominicana, pero en los últimos 20, 25 años se han ido reduciendo. Entonces, yo creo que hay como un pragmatismo, decía usted, una sensatez, en que si eso funciona, cualquiera que llegue al poder tiene que tener algo de eso, de esa fórmula milagrosa, para mantener esto el mayor tiempo posible, de manera a que la sociedad siga progresando. Que hay seguramente mejorías que aportar al sistema, no cabe duda. Para eso están los partidos políticos dominicanos. Señor Ramonet y señor Mejía, tenemos que hacer una pausa que será muy breve. Al regreso tenemos más preguntas para ustedes y el turno le toca a Yanes. Venimos de una vez. Regresamos a Despierta con CDN. Hoy hablamos de política internacional y local y le hacemos un análisis a los sistemas de gobierno de izquierda. El señor Miguel Mejía e Ignacio Ramonet son nuestros invitados. Antes de irnos a la pausa, Yanes tenía una pregunta. Hay un tema que es muy recurrente y es que que es como un postulado, ¿verdad? Todo el mundo coincide en que el sistema democrático es el mejor modelo de gobierno. Sin embargo, está en evaluación la democracia por los niveles de insatisfacción. Hemos visto en los últimos tiempos protestas en todos los países de la región por insatisfacciones. Me gustaría conocer la evaluación que usted le hace a esas críticas que hay al modelo democrático y qué se necesita para perfeccionarlo. La democracia está en crisis, no cabe duda. Hay como desgaste del sistema democrático. Desde el punto de vista político está demostrado que es el mejor sistema, o digamos, es el peor, pero con excepción de todos los demás, como decía Churchill. Entonces, pero hoy, digamos, por una parte está en crisis, no solo la democracia, o porque la democracia está en crisis, porque está en crisis la verdad, que es algo muy importante en una sociedad. Está en crisis la información, que nos concierne aquí a nosotros. Está en crisis, el sentido de la igualdad, la ética económica en la sociedad. Las sociedades en los últimos 50 años, desde que se desarrolló el neoliberalismo, han desarrollado mucha desigualdad. Entonces, la democracia no aporta, para muchos ciudadanos y ciudadanas, no les aporta la satisfacción o la esperanza que podían tener. Cuando se hace un sondeo en algunos países, recientemente, hace un año se hizo uno en Perú, sobre qué desea usted, tener un empleo con dictadura o autoritarismo o tener la libertad con la democracia. Y la respuesta de 70% de la ciudadanía fue: quiero un empleo. ¿Ok? O sea que
Por consiguiente, hay una crisis de la democracia. ¿Cómo lo vemos? Lo hemos visto en Estados Unidos. El propio presidente lanzó a sus fanáticos al asalto del Capitolio, negó el resultado de las elecciones. El propio presidente de Estados Unidos estaba dando un golpe de Estado, está hoy casi demostrado. Igual ocurre en muchos países democráticos europeos, varios en todo caso, donde el autoritarismo se está imponiendo. Por ejemplo, en Hungría, con el presidente Orbán, que él tiene una teoría del illiberalismo, ¿verdad? Es decir, que está en contra del liberalismo y en particular del liberalismo político. Lo vemos en Polonia, donde hay una extrema derecha nacionalista que favorece el autoritarismo. Entonces, el regreso del autoritarismo en el mundo, Bolsonaro en América Latina, Bukele en El Salvador, teníamos a Duterte o a Marcos, Bombón Marcos, el hijo del dictador Marcos en Filipinas. Estamos viendo un regreso del autoritarismo y eso es extremadamente preocupante, no cabe duda. Quiero preguntarle al señor Miguel Mejía y a usted, señor Ramonet, ¿qué opina de lo que está pasando en este momento en el gobierno de Ortega? El Papa Francisco se ha pronunciado respecto de el límite de libertad y además de la represión que hay contra la Iglesia, e incluso se ha manifestado en cuanto a ese sistema de gobierno represivo y, en sus palabras, violatorio de derecho. Yo sé que usted conoce bien el sistema político de ese país. Quiero saber qué usted opina y además qué piensa de que el 62% de los dominicanos entiendan que en República Dominicana hace falta un sistema de consecuencias fuerte, un planteo de reglas claras, aunque eso limite un poco el sistema de libertad que vivimos en este momento. Mira, yo acabo de reunirme con Daniel Ortega y con Rosario Murillo. Me recibieron en su casa. Ya antes me había reunido con el presidente Díaz-Canel en Cuba y posteriormente con la presidenta Xiomara Castro. Esto no hace menos 3 semanas que hice ese periplo. Y quise hablar con Daniel porque realmente desde fuera se están viendo cosas que a simple vista uno no la podría compartir, pese a la amistad que tenemos con ellos. Y quise ir a hablar, quise ir a la fuente. Y no solamente me reuní con ellos, yo me reuní con más de 8 ministros de educación, de salud y demás. Y concluí de que hay una gran ofensiva mediática para desdibujar la imagen de ese gobierno. Lo acusan de ser antirreligioso, de perseguir a los religiosos. Y cuando tú vas a la fuente te das cuenta de que nada de eso es así. No están presos los sino religiosos. Lo que hay una conspiración al orden establecido tratando de estabilizar y de tumbar ese gobierno. Entonces cometen infracciones y ellos no tienen más alternativa que aplicarle lo que establece la ley y la constitución de ese país. Ahora, las transnacionales de prensa que están montados en desacreditar y desestabilizar y de derrumbar ese gobierno, pues publican todo lo contrario de lo que está pasando. Por eso es importante que vayan a la fuente y puedan enterarse de realmente qué es lo que está pasando ahí. Lo mismo han hecho con Venezuela, lo han hecho con Cuba, y con todo el que tenga desafecto con los Estados Unidos son víctimas de esa ofensiva mediática. Yo creo que ellos en este momento son parte de esa víctima de esa ofensiva mediática. Pero quedémonos en Nicaragua, porque yo me di cuenta, Román, que tú brincaste de Brasil a El Salvador y cuando hablaron de intolerancia, y brincaste a Ortega. El caso de Ortega es un caso muy particular. Yo hace muchísimos años que no he ido a Nicaragua y entonces no conozco la realidad reciente. Me gusta hablar de lo que sé. Pero lo que dice Miguel creo que hay que escucharlo. Hay una campaña extremadamente intensa contra Nicaragua y siempre eso, digamos, revela bien que, porque ha cambiado la actitud de los medios internacionales con Nicaragua. Hace apenas 2 o 3 años, Nicaragua era presentada, contrariamente a Venezuela o a Cuba, como un modelo del país en el que se podía invertir, el país en el que
se podía viajar, el país con el que se podía hacer negocios, y de repente todo eso ha cambiado cuando el gobierno es el mismo. Señor Ramonet y Miguel, en República Dominicana, por ejemplo, se puede disentir y criticar al gobierno. La Iglesia es uno de los mayores críticos del gobierno en este país. Incluso hay una carta pastoral por ahí que a Nelson le gusta mucho, que cuando se publique esa carta, todas las portadas en los últimos años han enfilado en contra de la política del gobierno, pero no hay ningún apresado por eso. Ningún sacerdote es llevado violentamente, ningún sacerdote es amarrado ni dejado en una prisión con pocas condiciones humanas. Pero sí está pasando aparentemente en Nicaragua y el Papa Francisco se ha manifestado. ¿Cómo puede ser esto una campaña mediática solamente y que el gobierno pueda actuar de una forma que sea quizás menos violenta hacia la Iglesia Católica? En República Dominicana vive un clima democrático, de libertad de expresión y de libertad de asociación. Es cierto. Pero la República Dominicana no está asediada por los norteamericanos que quieren desestabilizarlo. La República Dominicana tiene una relación muy armoniosa, y nosotros estamos muy de acuerdo con eso, con los Estados Unidos, que es el principal socio comercial que tiene la República Dominicana. Por la República Dominicana no hay ninguna ley norteamericana que le aplique sanciones, ni que tenga una ofensiva mediática como tiene con Venezuela, como tiene contra Cuba, como tiene contra Nicaragua. Por tanto, no están esas transnacionales de prensa interesadas en desestabilizar a la República Dominicana. Por eso la República Dominicana vive un clima de paz, aún se pueda disentir del gobierno, no hay ningún tipo de persecución, no hay preso político, no hay deportado, a nadie se le persigue por su idea, y eso habla muy bien de la estabilidad y del país. Pero aquellos países que están asediados por leyes de bloqueo económico, de sanciones económicas, y tienen una batería de transnacionales de prensa que están amplificando esa política, afortunadamente en la República Dominicana no existen esas condiciones. Ramonet, antes de terminar, no quisiera dejar de explorar una faceta tuya del periodismo, de los medios de comunicación, porque tal vez muchos televidentes que no nos lo perdonarían. Yo quiero preguntarte sobre el periodismo rápido de estos días, sobre la ausencia de criterio, cómo verificar, cómo contrastar, y el futuro. Ahora vamos a lo digital. ¿Qué opinión te merece? Bueno, el periodismo está pasando una de sus malas épocas, ¿verdad? En particular porque por el surgimiento de una nueva manera de informarse que masivamente ha llegado en muy poco tiempo a la inmensa mayoría de la sociedad, que es informarse mediante las redes sociales, o por lo menos tener la ilusión de informarse mediante las redes sociales. Y claro, las redes no tienen esta preocupación que forma parte de la ética del periodismo, es decir, contrastar, verificar, buscar varias fuentes para una información. No, porque circula a otra velocidad, como decía usted. Y entonces estamos en un universo en el que, lo decíamos antes, en la crisis de la democracia hay crisis de la verdad y crisis de la información. Porque un ciudadano mal informado no puede ser un buen ciudadano. Una ciudadana que no recibe la buena información no puede participar. Los miles de personas, las miles de personas que asaltaron el Capitolio eran ciudadanos americanos de una democracia y asaltaron el Capitolio con una idea que no tenía nada que ver con la buena información. Pensaban y siguen pensando que Trump fue elegido legalmente en lugar de Joe Biden. Y lo explicábamos antes, Trump instauró un sistema de información directa entre el presidente, directamente informando a los ciudadanos sin necesidad de la televisión, de los periodistas, de la radio. Eso crea evidentemente una relación malsana cuando es el propio actor de la política el que da la información directamente al ciudadano, y sobre todo en cuando el ciudadano le hace más confianza directamente a ese político
que a los periodistas. Señor Ramonet, pero se queda como en el aire el asunto de la elección de Donald Trump. ¿Usted podría aterrizarnos un poco la idea cuando usted dice que parecería que Donald Trump fue elegido democráticamente y no Biden? Donald Trump fue elegido democráticamente, pero en 2016. Correcto. En el 2020, en noviembre de 2020, quien fue elegido democráticamente fue Biden. Usted habla sobre Pero, la teoría del fraude a las elecciones. Del fraude electoral. Trump pretende que en noviembre de 2020 quien fue elegido fue él, cuando Biden sacó 8 millones de votos más que él y varias decenas de votos electorales más que Trump. Pero Trump pretende que eso fue objeto de un gran fraude y que el elegido es él. Que él lo pretenda no me extraña. Lo grave es que casi el 70% de los electores republicanos hoy en día lo piensan. O sea que hay como 40% de la población estadounidense en capacidad de votar que piensa que el presidente Trump le robaron la elección. Eso en muchos países de América Latina da lugar a una guerra civil. Y aquello fue un principio de guerra civil. Muy bien. Por la mala información. Bien, terminamos ya, pero no quisiera dejar una cosita a Miguel, un viejo amigo, bueno, también cabe al revés, un amigo viejo. Vi a Rita Abinader en el acto del domingo, la hermana del presidente, que habló. Hay una relación muy fluida tuya con la familia Abinader, pero eso significa también, en el otro aspecto, que hay una alianza del MIU y del PRM. Brevemente. No. Hay una relación casi familiar de muchos años. Ellos me han asumido como parte de su familia y yo como parte de mi familia. Eso me obliga a tener puentes de cooperación con la gestión del presidente Luis Abinader. Y de hecho estamos participando, ayudándolo en lo que hemos podido, sin que esto tenga ningún compromiso político con el PRM. Es una relación personal y la desarrollo de la misma manera que desarrollé mi presencia en los gobiernos del PLD, con el cual nosotros mantenemos una relación institucional, porque en la crisis interna del PLD nosotros no intervenimos ni de un lado ni de otro. Se fue un sector, quedó la institucionalidad del PLD y nosotros la mantenemos. Nuestro vínculo es más de carácter personal y familiar con el presidente Abinader. No ha mediado ningún compromiso político con el PRM. Bien, gracias al señor Miguel Mejía y al señor Ignacio Ramonet, que son nuestros invitados del día de hoy. Esta entrevista ustedes pueden verla de manera más extensa en la portada y en las páginas internas del periódico El Caribe este miércoles y además en el desplegado digital de El Caribe. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Gracias a los dos por ser nuestros invitados del día de hoy.